Amén. Qué gozo verles, hermanos, en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. No importa, ¿verdad?, de dónde venga. Quiero que se sienta como en la casa, como en su casa, mejor que ni en su casa. Voltee y mire alrededor y imagínese que todos esos que están en esta casa son sus invitados porque usted vive aquí, ¿verdad? Todos los demás son sus invitados porque usted vive en la casa de Dios. Siéntase como en familia, amén. Sean bienvenidos todos, nos da un gozo verles. A los que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de MHTV Ministerio en YouTube. Esperamos y creemos que va a ser de grande bendición esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos ha llegado Jesucristo a sus vidas? Amén. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la vida? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Cristo llega a nuestras vidas. Siempre la vida toma un rumbo diferente. Las cosas tienen un sentido diferente. Y todo cobra un valor diferente. De alguna razón todo cambia. Las cosas empiezan a cambiar porque empezamos a ver las cosas desde la perspectiva correcta. Amén. Desde el punto de vista correcto, desde lo que Dios creó, desde lo que es original, lo que es natural, lo que Dios tiene para nosotros, y es algo hermoso, es algo hermoso. Cuando Cristo viene a nuestra vida es indudable, o sea, no podemos parar de hablar de su palabra, amén, no podemos parar de hablar de su verdad. Quisiéramos hablarle a todo el mundo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cómo cada día nos acostamos de una manera diferente, nos levantamos de una manera diferente. Y quisiéramos que todo el mundo conociera esa verdad, que todo el mundo disfrutara esa verdad, que todo el mundo sintiera, ¿verdad?, ese poder restaurador de Dios. Y cada vez que el mundo habla de un problema, cada vez que tu vecino habla de un problema, cada vez que tu primo, tu mamá, tu tío, tu hermano hablan de un problema, tú como hija, hijo de Dios dices, pero Dios tiene una solución, amén. Y siempre esa es tu perspectiva. Aunque hay un problema real, siempre Cristo tiene una solución, amén. Pues esta es la vida de esta persona que hoy les voy a presentar, que va a venir a traer la palabra. Escúchenle, es una persona que por alguna razón el Señor permitió que él, ¿verdad?, a su corta edad, conociera del Señor. Y Dios ha ido transformando su vida, y por esa es la razón que también esta persona tiene un gran deseo de compartir esa verdad que ha transformado su vida. Y sé que su intención es la misma intención de Dios, es la misma intención del Espíritu de Dios, de traerle vida a ese acontecimiento que sucedió un día estando Jesús en ese lugar. Porque hoy es lo que te puede suceder a ti. Así que con ustedes les presento a alguien que tiene una pasión por la palabra de Dios. Su hermano, hermanos, su nombre, nuestro hermano líder de jóvenes, Marcos Pantoja, al cual quiero mucho como un hijo, pero no se porta como un hijo, y espero que no se porte como un hijo, porque los hijos a veces no nos hacen caso, ¿verdad? Pero este joven siempre hace caso, así de que gracias al Señor por su vida. Marcos, puedes tomar. Amén, denle palmas al Señor porque Dios es bueno, amén. Buenos días a todos. Amén. ¿Cómo están esta mañana? Bendecidos y en victoria. Amén, ¿verdad? ¿Quién viene a escuchar palabra de Dios? Amén. ¿Seguros? Amén. Bueno, entonces no me escuchen a mí, escuchen al Señor. Miren, hoy traje dos Biblias, así que no se asusten, solamente me gusta comparar versiones y son de utilidad. Pues sí, como lo dijo Pastor, agradecido estoy con el Señor por este espacio. Primero que nada, ¿verdad?, damos las gracias porque Él nos da la salud, la vida en este tiempo de enfermedad. Pues bueno, hace un tiempo que yo ya quería traer este mensaje, pero ¿quién cree en los tiempos de Dios que son perfectos? Amén. Amén, ¿verdad? Hace un tiempo ya venía yo hablando con mi esposa, precisamente veníamos aquí al templo a
a lo que era la práctica los sábados al tiempo de oración. Y le dije, ¿sabes qué? Me gusta este mensaje, me gusta este tema. Y así quedó. Y después, por alguna razón lo iba a predicar en una ocasión, ¿verdad, pastor? Y pasó lo de la enfermedad, se cerró el templo, se empezaron diversas cosas y bueno, lo dejamos ahí. Hace 15 días lo quería predicar otra vez. Y precisamente pastor trae un tema hace 15 días acerca de la fe. Y después hablé con él al día siguiente y le dije, pastor, quiero predicar, ¿o qué va a hacer usted? Y dice, no, ya tengo un tema que necesito ponerlo ya porque el Señor lo está mandando. Y dije, bueno, pues está bien. Precisamente la semana pasada también se tomaron algunos puntos de la fe. Y ese es el tema de hoy que vamos a tratar acerca de la fe. Por eso ahí está el sign en la pantalla, super fe. ¿Ok? Be ready, hermanos. Listos. ¿Ok? Porque esta no es palabra mía. Entonces, cuando ya el pastor me dice, ¿sabes qué, Marco? ¿Está listo? Digo, sí. ¿Ok? Es el tiempo de Dios. Amen. Cuando yo vi lo que estaba complementando los otros mensajes de semanas atrás, yo dije, ya, esto es de Dios, no es mío. No es del pastor que me está frenando, no, es de Dios. Porque este mensaje me lo dio hace mucho tiempo. No sé, por allí por enero, más o menos, veníamos para acá y yo, pues ya quería traerlo, pero hoy quiero que ustedes estén gozosos igual que yo, porque yo estoy gozoso de compartirles este mensaje. Amén, aleluya. Amén. Es algo que habló a mi vida hace mucho tiempo. Y el mensaje de hoy se llama, no hay, pero va a sobrar. ¿Quién puede dar un amén? Amén. No hay, pero va a sobrar. Y vimos en la escritura, si me acompañan por ahí, vamos a darle lectura nuevamente a Juan. Juan capítulo 6, desde el verso 1 hasta el 14. Y decía el pastor, Marcos, usa una escritura más pequeña. No, bro, nos vas a llenar 2 horas aquí. Me desanimó, pastor, yo no mando. Aquí manda alguien más que no soy yo. Amén. Así que vamos ahí donde están, acompáñenme en Juan 6, del 1 al 14. Y para ti que me miras en YouTube, que nos miras a través de Facebook también, gózate en esta palabra. Abre tu corazón en este momento a esta palabra, porque es la palabra de Dios. Nuestro hermano dijo que tu palabra nos bendiga. Y esa es la palabra que queremos para nuestra vida. Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Estoy leyendo en la Reina Valera del 60 para si se identifican. En el verso 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua o la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿A quién le dijo? A Felipe. Ahí en casa, a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no nos bastarían para que cada uno de ellos se tomase un poco. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, lo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Amén. Muchos de los milagros que Jesús realizó, extraordinarios por cierto, no están registrados en la Biblia. Muchos de esos no están registrados. Y el mismo Juan,
en el capítulo 21, cuando ya está terminando el Evangelio, en el último verso dice esto, fíjate, para que veas que yo no te estoy inventando algo, sino que es la misma palabra. Dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, ojo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo entero me cabría para que los libros que se harían de escribir. Y termina diciendo, el apóstol Pablo normalmente termina con una oración, con una bendición, con una petición, pero él dice, yo voy a terminar de esta forma, diciéndoles que aún hay mucho más que contar. Que aún no me alcanzaría la vida, ni alcanzarían todos los libros de toda la existencia para contar los milagros que hizo el Señor Jesús. Interesante cómo termina el apóstol allí el Evangelio, ¿ah? Pero esto es algo más aún interesante. Este milagro es el único que se registra en los 4 evangelios. ¿Sabían eso? Los 4 evangelios hablan, claro, sí, a su modo, de este mismo milagro. ¿Por qué? ¿Acaso es menos importante que otros? ¿O por qué? Y esto es lo interesante, lo impresionante. Fíjate, está allí Jesús rodeado de 5,000 varones. 5,000 varones. Súmale la esposa de cada varón, ya son 10,000. Súmale un hijo por familia, 15. O sea, no estaba Jesús ante una persona, 20 personas, 50 personas. Ahora imagínate en dónde estaban. En un monte, dice que estaban en una montaña, en una ladera, como tú lo quieras ver. Y ahí estaban Jesús hablándole a esa multitud. Todo esto sucede prácticamente después de que acaban de decapitar a Juan el Bautista. ¿Quién sabe quién es Juan el Bautista? ¿Quién fue? Amén. Nomás algunos lo conocieron. Juan el Bautista acaba de ser decapitado. Juan el Bautista, el que le abrió el camino a Jesús, uno de los más grandes profetas, acaba de ser decapitado. E imagínate la vida de los discípulos, no de Jesús, la de los discípulos. ¿Cómo era su vida en ese momento? Va Jesús, van ellos, y ellos dicen, wow, 20,000, 18,000 personas mínimo. ¿A qué hora nos matan también como a Juan el Bautista? Tenían una presión, no solamente de temor por lo que habían acabado de saber con Juan, sino que también se les sumaba la carga ministerial. Jesús estaba en una época de fama al tope. Porque para que lo estuvieran siguiendo 20,000 personas a donde él iba, quiere decir que Jesús en ese momento su ministerio estaba... Y Jesús solamente tenía 12 líderes. Entonces imagínate la presión romana que había en ese tiempo, más todos los otros conflictos que tenía, la presión que tenían los discípulos. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en algo como eso, porque nos llenamos de lo nuestro. Y leemos la Biblia, venimos a la palabra de Dios, pero no vamos a comparar nuestras cosas con las cosas que a veces tenían más impacto. ¿Ok? Entonces, solo quiero que miremos esto. Ahora, Marcos lo describe en el Evangelio de Marcos. Esta historia se describe un poquito distinta, pero Marcos dice, estábamos llenos de chamba. Hermanos, a la familia García, ¿verdad? ¿De dónde son ustedes, hermanos?
de Cuba, los 4 cubanos. Oh, mira, ahora tenemos cubanos, mexicanos, no sé, algún salvadoreño, nadie. Bueno, pero imagina, o sea, muchas de las veces unas personas son más prácticas, otras son más, se llevan su tiempo para pensar las cosas, pero en los evangelios, Marcos es mucho más práctico que Juan, o que Mateo, o que Lucas. Lucas era más de detalles, Juan era más teólogo y esas cosas, pero Marcos era un tipo práctico, y eso me gusta. Él dice, estábamos llenos de chamba, y yo no sé cómo lo digan allá en Cuba, estábamos llenos de trabajo. Imagínate que Jesús venga y ellos atrás de él, y atrás de ellos esa multitud, y decir, tan solo les manda Jesús y les dice, sienten a todas las personas. Imagínate, para recorrer un camino ahí, siéntense, dice Jesús que se sienten, siéntense, sí, todos, siéntense. Entre 12 personas, y estar haciendo un trabajo tan solo para solamente sentar a las personas. ¿Cómo era la carga? Como hispanos ya me imagino al niño allá, chille. Dice la palabra que ya estaban atardeciendo cuando esto sucedió. Y el otro, mamá, ya tengo hambre. Y así como son los niños hispanos como yo. Ya era tarde. Y todas las cosas que complica. Dice que estaban de allí todo el día. Todo el día. Entonces, ahora, cuando empieza a leer, o empezamos a leer, dice, le seguía gran multitud en el verso 2, y en el verso 3 dice, entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Conservadoramente, como ya lo dijimos, 18,000 personas. Marcos, en el Evangelio de Marcos 6:34, y si me siguen allí, vamos a mirar una de las primeras cosas que suceden cuando ya llegaron a ese momento. Cuando ya llegaron allí, yo me imagino a los discípulos, otra vez vamos a tener vigilia, no sé qué. No, imagínate. Marcos 6, capítulo 6, verso 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una de las cosas que nosotros no tenemos es esto. La conocemos, pero no la ponemos en práctica. Dice, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahora, imagínate a los discípulos, cansados todo el día, caminando, recorriendo, ayudando a las personas, y Jesús les dice, hey, recuéstenlos, siéntenlos, y los apóstoles, Jesús, por favor, Señor. ¿Le suena familiar eso? A veces nos ponen a hacer una cosa, o a veces el Señor nos manda a hacer una cosa y, ay, Señor, que lo haga el pastor. Porque nosotros no miramos con los ojos que está viendo Jesús en este momento. Él está viéndolos con compasión. Fíjate cómo termina, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús sentía compasión por todas aquellas personas. O sea, Jesús no miraba que, mira, tus sandalias están bien rotas, tú no entras aquí en mi grupo. Y tú estás bien sucio, tú también, no, tú no entras. Jesús no miraba eso, Jesús miraba la necesidad que ellos tenían internas. Por eso es que Él dice, en el Evangelio, por eso es que dice, porque no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Si Jesús hubiera sido millonario, les hubiera dicho, a ti el de los guaraches sucios, rompidos, déjate, doy unos guaraches nuevos. O a ti te voy a dar una capa nueva. O a ti, tú vete a la peluquería porque andas muy, no sé, para que te bañes o lo que sea. No,
Jesús no vino a eso. Jesús vino a ver la necesidad que nosotros tenemos internamente. Un amén, solamente un amén. Yo tengo necesidades internas. Yo tengo necesidades espirituales. Y también tengo necesidades físicas. Ahora, una persona sin pastor es una persona muerta internamente, espiritualmente. Una persona desorientada. Es alguien que no espiritualmente no tiene a Cristo. ¿Cómo es una persona así? ¿Te has topado o has ido con personas amargadas por todo? Que lloran por todo. Que se quejan por todo. Que trabajan y trabajan y no salen de esa amargura. Que buscan y buscan y no salen de ahí. Es porque es una oveja sin pastor. Es una persona que no tiene a Cristo. Y eso es lo que el Señor estaba viendo en esa compasión. Las personas estaban en una condición devastadora en esos tiempos. Por eso es que cuando viene Jesús y empieza a hacer milagro tras milagro tras milagro, su fama se va para arriba, pero rápido. Porque por fin alguien les entendía. Después de tanto tiempo, por fin alguien les traía paz. Por fin alguien venía a darles un tiempo, a escucharles, a enseñarles. Por fin. Y si vemos un poco más el contexto de esta historia, en esos tiempos los sacerdotes no hacían eso. Ellos se encargaban de la ley y tantas cosas que no vinimos a ver hoy, pero no apoyaban al pueblo de esa forma. No les ministraban, no les enseñaban. Y es por eso que Jesús se lleva toda esa multitud con él. Porque él tenía algo que darles. Amén. Ahora, ¿cómo son los líderes de ahora? Y tal vez ahorita por cuestión de salud y la pandemia y todo, no se ven tantos eventos. La iglesia, damos gracias a Dios que ya nos estamos empezando a reunir nuevamente. Pero ¿cómo son muchos de los líderes ahora? Llenamos un estadio y me tomo una selfie y mira, 20,000 personas, 50,000 personas y vendí todo el estadio. Todo el estadio se llenó, sold out. Y lo publican, lo que sea. ¿Por qué? ¿Cómo son los líderes ahora? Jesús era diferente. Él no veía si vendía un ticket o no. Él veía quién quería recibirle. Él venía a sanar a los enfermos. Y Él vino a eso. Él murió en la cruz por ti y por mí para darnos eso. Amén. Ahora, bueno, muchos líderes usan a las personas como beneficio, pero no están dispuestos a suplir su necesidad. ¿Se han topado en esto? ¿Les ha pasado algo así? Muchos líderes usan a las personas como un beneficio. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque muchas de las veces esto afecta el camino del Señor. Esto corrompe la Escritura. Y esta es una llamada de atención para nosotros a aprender lo que Jesús hacía. Se mofan de un evento, pero no Jesús. Él sabe, porque Él sabe cómo tú te encuentras y cómo yo me encuentro. Podemos ir a un evento de positivismo. Podemos ir a un evento donde te digan cómo manejar tus finanzas, si eso es lo que tú tienes, loco. Pero no vas a salir de allí. Mientras que tú no dejes que Jesús entre en tu vida, tú no vas a tener una dirección espiritual correcta. No vas a tener lleno ese vacío que tú tienes. Amén.
nosotros también podemos empezar a sentir compasión por los demás. Y debemos. Porque más allá de que veamos de que Jesús sintió compasión, nosotros debemos seguir los mismos pasos. ¿Cuántas de las veces nos ha pasado? A mí me ha pasado. Que veo alguna situación y me doy vuelta. ¿Verdad? Y a veces decimos, no, que el Señor lo bendiga. Pero que no lo bendiga a través de mí. Y nos vamos. ¿Cierto? Nos damos la vuelta. Ahora, compasión, la palabra compasión quiere decir amor en acción. Y vamos a verla en Lucas 9:11. Lucas 9:11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y les sanaba a los que necesitaban ser curados. Fíjate, esta es una versión, una manera diferente de contar lo que está pasando. Es el mismo texto de Juan, es el mismo milagro, pero con palabras distintas. Pero dice, y cuando la gente supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Muchas veces creemos que el amor es dar afecto a una persona, abrazarla, acariciarla, llevarla al cine, los jóvenes que tengan novio o novia, y creemos que eso es el amor. No, aquí nos está diciendo cómo Jesús, al sentir compasión, puso el amor que él sentía por las personas en acción. Y dice así, les hablaba, primeramente les recibió, les hablaba del reino de Dios, no les hablaba de las telenovelas, les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían que ser curados. Si tú sientes compasión por una persona porque tú la amas, estás poniendo el reino de Dios primeramente para impartirle a esa persona. Nadie quiere esa palabra. Si tú amas a alguien, vas a instruirlo en los caminos del Señor. Una vez más, si tú amas a alguien, si tienes compasión por alguien, vas a enseñarle los caminos del Señor. Vas a hablarle sobre el reino. Vas a darle aquello que lo va a curar, aquello que lo va a sanar. Porque ni todo tu dinero, ni toda tu casa, ni todo lo que tú tengas puede sanar una persona. ¿Cuántas personas están enfermas de cáncer y darían todo lo que tuvieran para estar bien? Pero lo único que necesitan es a Cristo Jesús. Amén. Porque la muerte es inevitable. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir cuando de verdad amamos a alguien. ¿Tú tienes a Cristo Jesús? Levanta tu mano si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos no es algo externo, sino algo interno primeramente. Dice la palabra que después todo vendrá por añadidura. Pero si tu necesidad interna no es sanada, no es curada, no vas a permitir, no vas a dejar que lo demás siga cayendo, siga viniendo y que siga fluyendo. Amén. Ahora, para creer en uno mismo o para creer por uno mismo, solamente necesitamos fe. ¿Verdad? Señor, mira, aquí estoy de rodillas ante ti. Te pido que me ayudes con este dolor de espalda, que me ayudes en las finanzas, bla, bla, la familia. Y cuando viene alguien hacia ti y te pide que ores por ella o por él, ¿qué necesitas? Fe y compasión. Porque al sentir compasión, empezamos a poner ese amor que Dios nos dio a trabajar. Lo activamos. Ese amor se activa y empiezas, oh Señor, sana a esta persona, oh Señor, ayúdale.
guíale, dale un encuentro como a mí. No sé, las palabras que tú uses. Pero empiezas y activas ese amor que Dios te dio para con esa persona. Y todos dicen, no, pues hermano, yo no oro por nadie. ¿Verdad? ¿Cuántas de las veces antes de toda esta enfermedad, decía el pastor, y no en esta iglesia, en muchas otras iglesias, pasen al frente todos aquellos que quieran ser usados por Dios? Y pasaba la hermana Maruja y la hermana, otra hermana. 2 personas. Y después decían los pastores o quien estuviera al frente, pasen aquellos que quieran que Dios les cubra sus necesidades, y todo el púlpito se llenaba. Porque la compasión no estaba en nosotros. ¿Por qué no pasamos y oramos? Hermano, Dios, Señor, aquí estoy para orar por mi hermana que quiere ser usada por ti. Guíale, dirígele y orar por esa persona. Si tú no quieres ser usado, está bien, pero venir y orar por aquellos que sí quieren. Porque después, vamos a cubrir tus necesidades y ahorita vamos a orar por ti y todo. Vamos al altar. Y la compasión se fue. Y el amor por los demás nunca se activó. Nos fuimos de la iglesia y nada pasó. Y venimos otra vez el domingo y lo mismo. Nos vuelven a llamar al altar, pasa la hermana Maruca y la hermana otra que se me olvidó y se queda. Y así es esto, porque nosotros no podemos todavía trabajar con lo que Jesús hacía. Pero estamos en tiempo, hermanos. Amén. Aún tenemos tiempo, porque aún no es el final. Ahora, allí mismo en Lucas 9, pero en el verso 12, si seguimos adelante, Lucas 9, versos 12, dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 dijeron, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y a los campos alrededor y que se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Más o menos en un salario mínimo son $13,000 para alimentar a 20,000 personas en un día o en una comida. Y es lo que estaba representado en los 200 denarios de aquel tiempo. $13,000 con un salario mínimo alrededor de 9 a 10 meses de trabajo en este país. Imagínate, trabajar 10 meses para alimentar 20,000 personas una sola vez. Solo alguien que tenga una gran compasión puede hacer eso. Ahí está la pregunta para nosotros. Ahora, fíjate lo que hace Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, hey, tranquilos. Le están diciendo ellos que ya los despida, que ya los corra, que se vayan, que vuelvan mañana, que vamos a estar aquí para descansar. Pero Jesús dice, no, recuéstenlos. Imagínate a los apóstoles, ¿no? O sea, si a mi esposa y a mí nos ha tocado trabajar con 30 jóvenes. En una ocasión que el hermano Miguel allá nos estuvo ayudando en Hueco, éramos 30. Y te vuelves loco. Andas viendo un cuarto del hotel, luego vas a otro cuarto del hotel y pasas, y que cómo están las muchachas por allá, porque no te puedes juntar con las muchachas, y que vamos a controlar los varones, y que vamos a repartirlos, y es un rollo. Llegas con la cabeza, en 2 días, llegas con la cabeza, sí, aquella que se rió conoce a sus hijos y saben que sí, los jóvenes muchas veces te sacan la piedra. Es difícil. Ahora imagínate trabajar con niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, en un número que de a una persona le tocan más de 1,000, cerca de 2,000 personas por uno solo. ¿Cómo era? Es difícil. Ahora, Jesús les está diciendo, recuéstenlos. Y yo me imagino, con mi experiencia, Jesús, ¿de veras?
me imagino a Pedro, porque dice la palabra que Pedro era el más alebrestado. Señor, mira, ¿qué no ves? ¿Estás loco, Señor? ¿De dónde le vamos a dar de comer? A mí me gusta meterme en las historias de la Biblia como si yo estuviera ahí. Y me imagino cuando Pedro sacó la espada y ¡pum!, le dio un machetazo a aquel hombre y le voló la oreja. Me gusta eso. Y me gusta ahorita imaginarme cómo estaban en ese momento. ¿Qué palabras le dirían a Jesús? No, estás loco. Además que ya es tarde. La panadería de Doña Chona ya cerró. O sea, no. El Cancún, a donde vamos a ir a comer hoy, ya cerró. O los chiles ya cerraron o no tienen suficiente comida para eso. Yo me imagino a ellos así. Pero en la escritura de Juan dice que Jesús tranquilamente les dijo: recuéstenlos, porque él ya tenía un plan. Él dice que él ya sabía lo que iba a hacer cuando le preguntó a Felipe. Cuando nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios nos ministre, entonces nos volvemos locos, porque no sabemos lo que va a pasar. ¿Cierto? Nos volvemos locos. Ahora, estaban lejos de casa, sin comer, cansados. Pero me llama todavía la atención un poco más cuando Jesús les dice: vayan y recuéstenlo. O sea, Jesús, ante la presión de sus apóstoles, sus discípulos, no dijo: pues sí, ¿verdad? Mejor que se vayan porque no tenemos comida. No, Jesús dijo: hey, vayan y recuéstenos. Les dio una orden. No les dijo: pues como ven, los acostamos y que a ver qué pasa. No, les dijo: vayan, recuéstenlos y ahorita vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Les dio una orden. Ahora, yo me imagino cuando Jesús les dijo: vayan entre todos y busquen pan. Ahora imagínate el grupo de gente ahí en la montaña, 20,000 personas mínimo, 18,000 personas, y los 12 apóstoles buscando pan, pan. ¿Quién tiene pan? Hey, allá, pan. No, tú, no. Nadie tenía pan. Nadie traía de comer. Imagínate los apóstoles regados por allí entre toda la gente, ¿no? Pan, pan, con su alboroto, pan, pan, cansados, con hambre, anocheciendo, y ellos todavía obedeciendo la orden de Jesús. Vayan, pan, pan, buscando pan. Suena ridículo, ¿verdad? ¿Le suena que a veces Jesús te ha mandado algo y no lo hacemos porque nos suena ridículo? Pastor hace 8 días dijo una cosa. Dijo: a veces ni siquiera este paso de fe damos porque no queremos que el hombre nos vea. No lo dijo así, yo estoy usando mis palabras hoy. Pero los que vieron la predicación o los que vinieron aquí saben lo que estoy diciendo. Se nos hace ridículo y no lo hacemos. Ahora, cuando vamos en Juan, en el texto inicial, en Juan, en el verso 9 dice, desde el verso 8 dice: uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, verso 9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pedacillos más, pero ¿qué es esto entre tantos? Cuando la Biblia dice que era un niño, en otra versión dice un muchachito, son edades entre los 8 a los 12 años. Después de ahí ya lo llamaban joven o adulto. Pero un muchachito era entre los 8 y los 12 años. Ahora yo me imagino esto, imagínate esto, este niño en la mañana: mamá, voy a ir a un culto con Jesús. Y la mamá: ¿sabes qué? Espérame, ese culto mínimo son 10, 12 horas. Espérame, déjate hecho tu lonche.
5 panes, 2 pescados. Órale, vete allá a escuchar a Jesús. Y yo me lo imagino porque él traía eso. La Biblia no dice que andaba con la mamá o con el papá. Dice que había un muchachito con 5 panes y 2 pescados. De verdad, un niño sale a la calle a jugar o lo que sea, ¿se lleva comida? ¿Tiene pensamientos de hacer un lonche por si se le hace noche? Entonces algo más estaba pasando. Alguien más le hizo eso. ¿Cómo son las mamás hispanas normalmente? Ponte un suéter, que va a llover. Y está el solazo afuera. Las noticias dijeron que va a bajar la temperatura. Ponte un suéter. Ponte la bufanda. Llévate esto, llévatelo. ¿Cierto? Y yo me imagino a esa mujer sabia escuchando a su hijo decir, voy a un culto con Jesús, y decirle, oh no, espérate, eso va para largo. Espérame, déjate hecho lonche. Porque tú, si de veras vas a escuchar a Jesús, tú no vas a regresar temprano. La mamá conocía la fama que tenía el Señor Jesucristo en ese momento. Por seguro que esa madre sabía quién era Jesús. Muchas de las veces, si la Biblia fuera mexicana o si la Biblia fuera versión hispana, dijera, y Jesús volteó y les dijo, ¿dónde están los demás? No, Señor, se fueron porque pasó la lonchera y se fueron y pues el culto todavía no se acaba y apenas es la 1. Pero ellos no, ellos tenían hambre de conocer, hambre de escuchar. Ellos querían que fuera saciado. Muchas veces no te termina el culto en las iglesias y ya estamos, el pastor ya se pasó. Pues si al pastor nomás le di 30 minutos. Pero lo que no saben es que el pastor es más dócil, pero yo les doy 30 y ustedes me das 30, así que tengo 1 hora. ¿Ah? A veces estamos acá y la mamá, pues órale chamaco, a escuchar a Jesús, al culto de Jesús. Y le echó comida para todo el día. ¿Te gustaría estar en un culto todo el día? Ni modo, un amén, nos vamos. Ahora, fíjate, un amén. ¿Sí vemos? O sea, es algo real. Es algo que está pasando aún. No es que nomás pasó en ese tiempo, sino que todavía sucede. A veces que vamos a una vigilia o lo que sea, mi esposa y yo antes de todo esto íbamos a una iglesia los viernes y a veces regresábamos a las 10:30, 12 de la noche. Yo le decía, ay, vengo bien cansado, mañana a ver cómo le hago para el trabajo. Un servicio de las 10 de la noche y a veces no aguantamos. Allá tenían una alabanza por 2 horas, hermano. Eso era bello. Cuando de veras tienes ganas de ir a escuchar a Jesús, no te importa. Apagas tu celular cuando llegas. Traes el reloj sin pila como yo, porque no trae pila, nomás lo traigo de adorno. Cuando de verdad tú quieres escuchar a Jesús, dejas todo allá afuera. Todo. Porque vienes centrado a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora, no empezarás a ver la gloria de Dios hasta que tú actives lo que Dios ya te dio. ¿Cómo es esto? No empezarás tú a ver la gloria de Dios hasta que no actives lo que Dios ya te dio. ¿Qué es lo que Dios ya te dio? Jesús es el pan de vida. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y Jesús dijo que vendría su Santo Espíritu a estar con nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos, para hablar con Él, para estar como nuestro amigo.
para dirigirnos. ¿Qué vale más en este mundo que el Espíritu de Dios? Aquellos que han profesado a Cristo en su corazón tienen el Espíritu de Dios en su vida. Pero hasta que tú no actives la gloria de Dios a través de su Espíritu Santo, hasta ese día tú no vas a poder mirar lo que Dios ya te dio. Y cuando tú actives y cuando dejes al Espíritu Santo trabajar en tu vida, empezarás a mirar la necesidad de otra persona. Y no me refiero a algo monetario. No me refiero a que necesita calzado. Cuando vemos una persona amargada, ay, pues hay que se quede. ¿Quién le aguanta? No. Pero cuando tú activas y dejas, más bien cuando tú dejas que el Espíritu de Dios guíe tu vida, se activa ese amor de Dios en ti y empiezas a ver a la persona. Tiene un problema. Jesús puede ayudarlo a través de mí. Jesús puede darle restauración a través de mí. Y no porque tú o yo seamos una persona especial, no, sino porque estamos compartiendo lo que ya Dios nos dio. Amén. Los que no saben, muy pocos saben, porque a mí no me gusta compartir mucho mis cosas. Pero hace 2 semanas recibí una noticia, murió una de mis hermanas junto con su familia. Y yo me quedé. 5 segundos se fueron. 4 personas. Y lo primero, ¿sabes? Que yo pensé, cuando ya pues analicé las cosas, le dije al Señor, dame palabra para hablar con mi familia. El día que lo sepultaron, hablé para México, una videollamada y compartí el Evangelio. Yo no les dije que lloraran o que no lloraran, eso a mí no me importa. Yo les dije, ella se fue, él se fue, mis sobrinos se fueron, pero ustedes que están aquí necesitan a Jesús en su vida. Aleluya. Mi esposa está de testigo allá atrás. Tú necesitas a Jesús en tu vida y esa fue la palabra que Dios me dio para ellos. Alguien se levantó y me dijo, es que soy atea. Le dije, a mí no me importa lo que tú seas, si eres de cualquier religión, de cualquier denominación, yo te estoy diciendo que necesitas a Jesús en tu vida. Yo te estoy diciendo que si quieres ver la gloria de Dios, necesitas a Jesús en tu vida. Porque aquel que muere sin Cristo, condenado es. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a mirar la necesidad de otros, sintiendo la compasión que el Señor Jesús mostró por aquella multitud. Cuando tus hijos se rebelan contra ti, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, yo no tengo hijos. Gritamos, pegamos, pero no vemos lo que realmente ellos necesitan. ¿Verdad? Tenemos que empezar a hacer eso. Ahora, una de las cosas, y yo te decía, no empezarás a ver la gloria de Dios hasta que no actives lo que Dios te dio. Cuando Jesús tomó los panes y empezó a orar y dio gracias, dice la palabra de Dios que repartió a sus discípulos, ¿verdad? Allí en la televisión hay algunas películas falsas, y lo digo falsas porque muchas veces ponen a Jesús orando y después una escena donde las canastas están llenas. No, la Biblia no dice eso, ojo. La Biblia dice que Jesús oró y después le repartió a sus discípulos. Hasta que ellos empezaron a repartir, fue que ellos empezaron a ver la multiplicación. Y empezó Pedro, y ten, y ten, y ten, y pan, y pan, y pan, y pan, y más pan. Se multiplicó, se multiplicó, se multiplicó, se multiplicó. ¿Sabes por qué? Porque Pedro y los apóstoles tuvieron un acto de fe a través de esa misma compasión que Jesús les había transmitido. Cuando tú tengas esa misma compasión, Jesús va a empezar a multiplicar esto en tu vida. Multiplicará esto, o esto, y todas las necesidades que tú tienes. Pero tienes que activarlo.
Tienes que empezar a creer, tienes que dar ese paso de fe, tienes que activar esa fe. Aleluya. Yo me imagino a Pedro cuando Jesús le dio su pedacito de pan. ¿Really? O a Andrés. Porque Andrés le dijo, pero pues estos 5 panes, ¿para qué alcanzan? Y Jesús le dio un pedacito de pan. ¿Really, Jesús? ¿Are you serious? ¿Really? Ellos tuvieron que sentir la compasión igual que Jesús para empezar a repartir lo que Jesús les había dado. Amén. ¿Compartes tú lo que Jesús te ha dado? Solo un amén. ¿Compartes tú lo que Jesús te ha dado? Vamos a ver unos principios para ir terminando, porque ya dicen que ya tienen hambre. Bueno, vamos a ver estos principios. Lo que tú le das a Dios, fíjate, lo que tú le das a Dios, Él ya te lo dio antes. Otra vez, lo que tú le das a Dios, las mujeres es más, las puras mujeres, díganlo, lo que tú le das a Dios, Dios ya te lo dio antes. Y vamos a ver si aquí hay 5,000 varones. Varones, lo que tú le das a Dios, creo que nomás hay 5. Dios ya te lo dio antes. Tú y yo no podemos ofrecer nada, ni siquiera la vida. Y lo hablo por la procreación sexual. Ni siquiera eso podemos hacer. Tú y yo no podemos darle nada a Dios, porque todo es de Él y para Él. ¿Verdad? Dice la Biblia, bueno, Jesús sabía lo que iba a hacer. Y dice, cuando Él te manda a buscar algo, es porque Él ya te lo proveyó. ¿Cuántas de las veces hemos estado orando por un trabajo y estamos, ay Señor, pero no lo buscamos? Por eso les decía, es importante, por más ridículo que se te haga, cuando Jesús te manda a algún lugar, ve. Porque si Jesús te manda, es porque Él ya te proveyó algo. Lo que tú estás pidiendo y Jesús te manda, ve. Porque si tú vas y tocas una puerta, Jesús ya la abrió. Pero si tú vas sin Jesús y tocas la puerta, no se va a abrir. Por eso es que les digo, lo que tú le das a Dios, Dios ya te lo dio antes. Tu casa, la cuenta del banco, los autos, tus hijos, tus padres. ¿Cuántas veces sentimos dolor cuando fallece alguien? Pero no lo queremos dejar ir. ¿Por qué? No es mío, no es tuyo, es de Dios. La vida de esa persona está en las manos y en la soberanía de Dios. Siempre tenemos que tener esto en cuenta. Cuando Jesús te manda a buscar algo, es porque Él ya te lo dio. Él no te va a mandar a algún lugar donde está cerrado. Él no te va a mandar a un lugar de perdición. Y tenemos que aprender esto. Mira, Él sabía lo que Él ya había, lo que iba a hacer con estas 5,000 varones que estaban allí. Tenlo por seguro que Jesús ya había escogido a ese niño desde antes. Desde ese día en la mañana me imagino a Jesús orando, porque dice la palabra que Jesús se levantaba a orar todos los días, igual que todos nosotros, ¿verdad? Solo un amén otra vez. Y yo me imagino, Padre, te pido que tú proveas. Y el padre le contestó, hijo mío, ahí está ese niño. Úsalo de esta forma. Porque Jesús tenía esa relación con el Padre. Y yo me imagino, Jesús, hey Felipe, ¿cómo alimentamos a estas personas? Y Felipe, las matemáticas. Pues no nos alcanza, Señor. Pero el Señor tranquilo nuevamente, o sea, tranquilo, Él estaba tranquilo porque Él ya sabía lo que había de hacer. Ahora, no me digas que tú no tienes nada para dar. Yo tengo algo para dar. No me digas que tú no tienes nada para bendecir a otras personas. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú tienes
Dios te lo ha dado. Todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. ¿Quién está contento con eso? Denle un aplauso al Señor, que se me están durmiendo. Todo lo que tú tienes para bendecir y para proveer a los demás es porque Dios te lo ha dado. Amén. Ahora, lo que tú das, Dios te lo dé antes. Y vamos a mirar entonces qué tan cierto es esto. Porque tenemos que comprobarlo, ¿va? Y tenemos que mirar, ok, ¿es cierto o no? Cuando ya se recuestan y Jesús los manda, Jesús les dice, vayan y busquen el pan. Y regresa Andrés, encuentra al niño, regresa Andrés con Jesús y le dice, aquí está este niño. ¿Quién proveyó esos panes y esos pescados en la casa de ese niño? Jesús, Dios. Entonces Jesús le dio al niño. El niño se lo dio a Andrés. Andrés se lo lleva a Jesús. Jesús se lo regresa a los discípulos, se los reparte. Luego los discípulos se lo da a la gente. Después que acaban de comer, los discípulos empiezan a recoger lo que la gente dejó. Y déjame te digo que no nomás comieron, perdón, pero tragaron. Porque dice la palabra que se saciaron. O sea, llenaron, no como lonche, sino para toda la semana. Tragaron. Y luego sobró. Y después dice Jesús, y los discípulos recogieron y se lo llevaron ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo empieza esta cadena? De Jesús al niño. ¿Y cómo terminó la cadena? De los discípulos a Jesús. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro Padre. Y regresa a nuestro Padre. ¿Qué nos vamos a llevar a la eternidad? Esa cámara, hermano, es costosa, me imagino. No. Esto, tampoco. Ni este micrófono. Pero sí hay algo que tú les puedes dar a las personas para que se lleven a la eternidad, y es la salvación a través de Cristo Jesús. Y si tú ya profesaste aquí hoy, y tal vez tú que estás viendo que tienes a Cristo Jesús, compártelo. Porque si tú ya tienes la salvación, tenemos que compartirla ahora. Yo no lo digo, lo dice el Señor. Amén. Imagínate los apóstoles cuando ya pasa todo esto, recogen lo que sobró y dicen, mira Señor, pues sobró, o sea, sobró para otro día, para el desayuno de la mañana siguiente. Porque dice la palabra que si Jesús iba al desierto, iban al desierto. Si Jesús estaba en la orilla del mar, allí estaban todos. A donde Él iba, la multitud le seguía. Y los apóstoles dicen, mira, sobró. Por eso les decían el tema, no hay, pero va a sobrar. ¿Quién cree esa palabra? Amén. Escucha que Dios te ha dado muchas cosas, no solo lo material. Las cosas más importantes las tenemos que devolver. Así como ese niño llevaba su loncherita, no sé, me lo imagino allí. Nosotros tenemos que abrirla y compartir lo que tenemos, que es Cristo. Amén. Ahora, el segundo principio que yo les tengo es, en tus manos se pierde, pero en las manos de Jesús nunca se pierde. Amén. Fíjate, ¿qué hubiese pasado si este niño se come los panes en el camino? O sea, yo personalmente, siempre que salimos por ahí, mi esposa y yo, me llevo 4 o 5 galletas. Y si no me creen, pregúntenle, allá está atrás. 4 o 5 galletas, un juguito, parezco niño chiquito, lo que sea, pero siempre me llevo. Y este niño no. Aguantó, por lo visto, todo el día sin comer, como los demás. Porque cuando buscaron ese pan, lo encontraron.
Pero ¿qué hubiese pasado si ese niño se hubiese comido esos panes y esos pescados? ¿Hubieran sido de provecho para quién? Para él. ¿Cierto? Hubieran terminado en otro lugar. Ahora, Dios da, y dice la palabra que Dios da pan a quien tiene hambre. ¿Tú tienes hambre? Amén. Yo tengo hambre. Pero después dice que Él da semilla al que siembra. Yo te digo una cosa, si tú tienes hambre, pide pan. Pero si tú tienes la mentalidad de Cristo para ayudar a otros, pide semilla para que vayas a sembrar. Porque algo seguro es, la que tú le pidas a Jesús, te va a dar. Amén. Pero si tú tienes la mentalidad de Cristo, pide esa semilla para llevar a los demás. Amén. Amén. Por eso les decía, en las manos mías se pierde. Pero si ponemos nuestras cosas en las manos de Dios, se multiplica. Ahora, dice el apóstol Pablo, ustedes manténganse firmes, inmovibles, siempre permaneciendo en la obra del Señor, porque tu trabajo no es en vano. Cuando tú sirves al Señor, déjame te digo esto, cuando sirves al Señor, eres como una puerta donde tienes una gran luz. Como cuando llegan a su casa y tienen una luz allá afuera de la puerta. Y los insectos empiezan a venir. Hay unos insectos que siempre vienen y quieren pegarse en el foco de la luz, ¿verdad? Cuando tú sirves al Señor, eres esa luz. Los insectos van a venir. Y entre más fuerte sea tu luz, más y más moscas y más insectos van a venir. ¿Sabes por qué? Porque esos insectos se llaman críticas. Esos insectos se llaman burlas. Pero dice el apóstol, mantente firme, porque estás en las manos de Jesús. Mantente firme porque estás en las manos de Jesús. Ya no hubo amenes. Mantente firme porque estás en las manos de Jesús. Y solo Él te puede dar la multiplicación que tú necesitas. Él dice que si Él murió en la cruz, puede soportar tu crítica, la que tú enfrentas. Hace 15 días el pastor hablaba de ese pasaje en Daniel, de 3 jóvenes hebreos que estaban en un horno de fuego. ¿Quién los salvó? Qué pesada es tu crítica o tus problemas que tú enfrentas a comparación de esos jóvenes. ¿Y acaso Jesús no es el mismo hoy y siempre? ¿Acaso no puede soportar lo que tú tienes? Por eso dijo el apóstol, mantente firme. Que nada te mueva, pero mantente en Jesús. Amén. No es difícil, solo hay que hacerlo. Ahora, con esto terminamos. Un acto de fe bendecirá a otros. ¿Quién cree eso? Un acto de fe bendecirá a otros. El niño tuvo que hacer un acto de fe entre los 8 y 12 años. Porque yo me lo imagino allí sentado con su canastita y sus pescados y sus panes. Y Andrés, hey niño, Jesús mandó que lo que hubiera, así que échale para acá. Y a ver si no tenemos niños egoístas aquí que luego dicen, no, esto es mío. No, it's mine. Y digo niños porque espero que los adultos no seamos así. That's mine. Dice la palabra lo contrario. Ese niño le dio lo que tenía a Andrés para que lo llevaran a Jesús. Ese niño no sabía lo que Jesús iba a hacer con eso, pero al decirle que lo iban a llevar con Jesús, él dijo, está en buenas manos. Como la aseguranza esta que sale en la tele del State Farm, creo, que por cierto son medios careros. Estás en buenas manos, dijo ese niño, esto está en buenas manos. Con confianza. O sea, yo dejo mis cosas en manos de Jesús. Y si la escritura nos está enseñando que un niño pequeñito
tuvo esa convicción. ¿Por qué tú y yo no la tenemos? ¿Por qué tú y yo muchas veces nos doblegamos cuando vienen las pruebas? Los apóstoles, como les decía, un pedacito a cada quien y órale, váyanse a repartir. Y ellos, pues, bueno, activemos nuestra fe. Un acto de fe bendecirá a otros. Yo les puedo hablar de talentos que ustedes tengan, de potenciales, de dinero, lo que ustedes tengan. Y todo eso es bueno. Yo no te digo que no sea bueno tener cosas, es bueno. Pero te voy a decir, tú tienes en ti algo mejor llamado el pan de vida. Y eso es algo que vale más que el oro y la plata. Él es el pan que descendió del cielo. No tenemos una lonchera aquí física y se me olvidó conseguir una. No la tenemos aquí, pero tú tienes a Cristo en tu corazón. Usa tu corazón como esa lonchera para llenarlo de Cristo, llenarlo de Cristo, llenarlo de Cristo, para que tú puedas compartir. Porque si tú no tienes una relación con Dios, si tú no empiezas una relación con Jesús, esa lonchera, tu corazón va a estar vacía. No vas a poder compartir nada. No vas a poder tener algo que la gente necesita. Por eso cuando vemos allí a gente que necesitan algo y nos damos la vuelta, es porque tal vez tu lonchera también está vacía. Es por eso que tal vez a veces nos alejamos para no hacer las cosas. Pero cuando tú empiezas tu relación con Dios, a llenarte de Él, esa lonchera se llena. Y cuando la necesitas, órale, Jesús en tu vida. Jesús te ama. Y lo agarras de aquí de tu lonchera, Jesús te ama. Jesús te bendiga. Y llevas el evangelio, y llevas el plan de salvación. Porque está aquí. Porque Él está viviendo aquí. Amén. Los veo bien serios, hermanos, y no veo que nadie esté apuntando, nomás una hermana por allá atrás. A veces necesitamos tener estas cosas y recordar. Porque después decimos, yo voy aquí a Nueva Amistad todos los domingos. Y en la semana se me olvidó. Y venimos el otro domingo y pasa lo mismo porque escuchamos un mensaje diferente y pues voy otra vez el domingo. Es bueno a veces tomar notas, escribir, para que nosotros tengamos cosas de donde refrescarnos todo el tiempo. Vamos a terminar y yo quiero que todos se pongan de pie y te quiero preguntar algo. ¿Estás tú compartiendo a Cristo con otros? Amén. Piénsalo de veras, porque Él es el pan de vida que vino a tu vida y a la mía. ¿Llevas la palabra a otras personas? Aleluya. ¿Qué haces con el pan que Dios te ha dado esta semana? O la semana anterior. ¿Qué haces con ese pan que Dios te da? ¿Te lo guardas o imagínate? No, este es mío. No traigo saco como pastor, pero no, este es mío, lo tapo aquí. Jesús es mío, nada más es mío. ¿Lo compartes? ¿Ese pan de vida lo compartes? Es importante, te digo esto porque Cristo revoluciona lo que está alrededor de ti. Se supone que Cristo deba revolucionar las cosas que están a tu alrededor. Si no está Cristo, todo está muerto, ¿cierto? Pero si está Cristo, Cristo revoluciona las cosas. Cristo atrae las cosas. Y las cosas empiezan a llegar. Yo los quiero dejar con esto. Muchas de las veces sentimos amor, digamos, diferente
cuando alguien fallece, lamentable, ¿verdad? Empezamos a hablar a la familia que se queda y seguimos. Y ahora sí, hermana o hermano o papá, mamá y todo. Pero si no les compartimos una palabra, ese es un falso amor. Esa es una falsa compasión. Cuando tú de veras amas a alguien, no necesitas que alguien fallezca, tú les compartes. No necesitas que algo suceda, tú compartes lo que está allí en tu corazón. Amén. Así que yo los dejo con esto y quiero que se lleven esta última cosa a su casa. La fe que Dios te dio es tuya, ya la tienes ahí. Pero necesitamos tú y yo activar nuestra fe por otros. Amén. Activa tu fe a beneficio de otros. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Pastor, ¿puede terminar, por favor? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se han gozado? Aleluya. Alabado sea el Señor. Bueno, pues hermanos, simplemente quiero terminar con esta meditación y quizás algo práctico para lo que la palabra que hoy hemos recibido. Yo no sé si a lo mejor alguien en esta mañana quizás es su primer recorrido, porque vemos que en esta historia había muchas circunstancias, había gente con necesidades diferentes, con niveles de entendimientos diferentes, a través de la multitud, a través de los discípulos y de Jesús mismo. Para muchos era recorrer ese camino, ese lugar, era su primera vez que estaban ahí, segunda vez que estaban. Pero una cosa se dieron cuenta, que habían encontrado a Jesús. Habían encontrado a Jesús. Y yo te digo una cosa, si tú crees, si sabes que has encontrado a Jesús, nunca lo dejes. Jesucristo, como decía Marcos, es el pan de vida. Has encontrado el pan de vida. Porque no solo de pan vive el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también estaban los discípulos. Y los discípulos tenían otra mentalidad, con temores, pero tenían otra mentalidad. Ellos estaban listos para ser usados por Dios. Amén. Y sé que hay algunos de ustedes están listos para ser usados por Dios. Algunos tienen necesidad y vienen buscando de Él. Quiero decirte que lo has encontrado. Amén. Sigue ahí conectado. Pero otros ya están listos para ser usados por Jesucristo. Amén. Y los que están listos para ser usados por Jesucristo, yo creo que hay una palabra clave en esta mañana, lo cual Marcos nos ha dicho, que las cosas no se multiplican en las manos de Dios, se multiplican en nuestras manos. Amén. Muchos de nosotros estamos listos para llevar esa palabra y ese mensaje. Hay muchas cosas que nos impiden muchas veces compartir esa palabra. Muchas veces tenemos el pensamiento, todos conocen de Jesús. No hay una persona a mi alrededor que no conozca de Jesús, que no conozca la palabra iglesia. Y eso a veces nos detiene. Muchas veces eso te impide muchas veces compartir la verdad de Cristo, porque asumes que todos ya conocen, que todos han leído la Biblia, que todos adoran y todos alaban y todos han recibido algo de Dios. Y eso a veces nos impide. Pero hoy yo te animo a que renueves tu mente y tu espíritu. Amén. Que renueves tu mente y que le pidas al Señor que te dé una palabra fresca, como ese pan fresco que tenía el Señor en ese momento. Y simplemente hablar la palabra. No asumas, tú no lleves contigo los resultados. Esos discípulos ni siquiera sabían lo que iba a suceder. Amén. Usted sabe que ellos no sabían qué iba a suceder, pero ellos simplemente obedecieron. Y tras esa obediencia vino el milagro de esa multiplicación, porque ellos no predicieron los resultados. En su mente ellos no sentían esa presión, y muchas veces la presión es lo que no te deja compartir a Jesús.
Asumes que todos entienden. Y cuando sabes que cuando la realidad es que la persona que trabaja enseguida de ti tiene mucha necesidad. Cuando las personas con las que compartimos cada día tienen mucha necesidad. Pero como decía Marcos, Jesús sí podía discernir y podía saber lo que esa persona necesitaba. Y eso es clave. Es clave saber lo que esa persona necesita. Vamos a orar. Así como muchas personas que muchas veces les compartes, a veces están en las calles y les dices, ¿qué quieres? ¿Un taco? ¿Tienes hambre? Y ellos, no. Y ellos quieren a veces dinero, ¿verdad? Ellos quieren dinero, no quieren, ya comieron. Y quieren dinero, pero tú sabes lo que realmente necesitan. Pero hasta que no haya una persona que se atreva a hablarles esa palabra de Jesucristo, van a recibir. ¿Qué es mi pensamiento? ¿Para qué les hablo? A esto les hablan todos los días. ¿Para qué les comparto a estas personas? Todos los días les comparten. Y eso impide que muchas veces seamos esas personas que pueden multiplicar. Hoy vamos a orar para que nuestro Señor Jesús nos use, amén, con una mente renovada. ¿Cuántos lo creen? Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque usted es bueno. Padre, gracias por esa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, el mensaje, Señor, en esta escritura, Señor. Gracias por la vida de Marcos, Señor, por ese valor, Señor, que él tiene, por ese amor que él tiene, Señor, por usted y por su palabra, Señor. Él vino aquí, Señor, creyendo, Padre. Él vino creyendo que algo iba a suceder. Él vino creyendo que alguien necesitaba hoy esta palabra, Señor. Yo la necesito, Señor. Yo necesito, Señor, renovar, Señor, mi fe, Señor. Yo necesito, Señor, liberado, Señor, de todos esos perjuicios, de todos esos temores que muchas veces nos impiden, Señor, ser esos instrumentos de bendición con otras personas, Señor. Muchas veces los resultados porque pensamos que no nos van a escuchar. Pero todo lo que tenemos que hacer, Señor, es hablar la palabra. Es lo único. Nosotros somos responsables solamente de hablar el mensaje. Usted es responsable de los resultados, Señor. Hoy, Señor, empezaremos a vivir de una manera diferente y a caminar de una manera diferente, Señor. Creyendo, Señor, que esa palabra llegará al corazón, Señor. Y un día, Señor, un día veremos los resultados, Señor. No importa, Señor, en qué circunstancia esté viviendo esa persona, Señor. Quizás pensamos, bueno, ya le han hablado, han pasado años y no cambia esta persona. Pero Jesucristo dice, y hoy te dice, ¿sabes qué? Yo tengo el control y yo decido. Tú no cambias las personas, pero yo sí las puedo cambiar. Y en esa fe compartimos su palabra. En esa fe compartimos el mensaje. Y hoy declaramos que la palabra del Señor va a cambiar los corazones y va a transformar las vidas para gloria de su santo nombre. Padre, gracias por cada persona que usted ha traído, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque creemos, Señor, que hoy, Señor, han sido bendecidos, Señor, grande y abundantemente, Padre. Y, Señor amado, que nosotros vayamos allá afuera, Señor, en nuestras vidas, Señor, con nuestras vidas bendiciendo a otras personas, Señor. Sabiendo, Señor, que las cosas, Señor, se van a multiplicar en nuestras manos, no en las manos suyas, pero en nuestras manos, Señor, para poder ser de bendición a otros, Padre. Gracias, Señor, por los que hoy han abierto sus corazones a una palabra, Señor. Porque yo creo, Señor, que una sola palabra puede cambiar una vida. Una sola palabra puede ser suficiente para sacar a alguien de la depresión. Una sola palabra puede ser suficiente para sacar a alguien de una vida de perdición, Señor. Una sola palabra, Señor, es suficiente, Señor. Y solamente usted sabe cuál es esa palabra y también conoce la necesidad. Sea su nombre, Señor, glorificado, Padre. Y gracias porque usted es fiel, porque usted es bueno, Padre. Y porque usted, Señor, sigue obrando en estos tiempos. Gracias, Señor. Que la paz del Señor y el poder de su Espíritu Santo sea en sus corazones rica y abundantemente. Y le digo una cosa, no sé, es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero le digo algo práctico. Le doy un desafío, yo lo voy a practicar. Vamos por una semana, le animo a que saque $1 de su bolsillo, $1, y diga, este $1 se lo voy a dar a quien Dios me ponga. O si es más, a lo mejor $5, lo que usted quiera, pero practíquelo por una semana. Apártelo y diga, este $1 o estos $5 se lo voy a dar a alguien que Dios ponga en mi corazón. No tiene que ser una persona que esté en un puente. A lo mejor puede ser hasta una persona que trabaja contigo y que piensas que lo tiene todo.
pero simplemente practícalo. Aunque esa persona lo tenga todo, dáselo. ¿Sabes qué? Te regalo esto para que te eches un café. Practíquelo. Y así, un día, no solamente va a dar $1 o $5, un día usted se va a atrever a dar la palabra de Dios. Un día se va a llevar la palabra del Señor y va a ser capaz. Dijo Jesucristo, si ustedes no son fieles en lo material, ¿cómo les voy a confiar lo espiritual? Lo que yo entiendo que Jesús dice, si tú aprendes a ser fiel en lo material, serás fiel en lo espiritual también. Amén. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga. Dígale a alguien que le ama en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno y la gloria y la honra sean para Él.